¿Cuánto sabemos realmente acerca del gobierno de la Unidad Popular y la dictadura en nuestra región? ¿Qué hay más allá de los clamores de los medios o las posturas de la ultraderecha? Revisemos los principales hechos en Memoria en Resistencia Bio Bio, una conversación para explorar las verdades silenciadas y los relatos que moldearon nuestro pasado. Bienvenidos y bienvenidas al primer capítulo de Memoria en Resistencia Bio Bio. Mi nombre es Ignacia Quiroz y hoy estamos de estreno al fin. Agradecemos profundamente a la Radio Espacio FM, radio comunitaria de Pedro del Río Sañartu, de la ciudad de Concepción, desde donde estamos realizando esta transmisión. Muchas gracias por su labor y apoyo en esta importante tarea que nos convoca el día de hoy. Quiero contarles un poco el propósito de este podcast que surge en el marco de los 50 años del golpe de Estado en nuestro país. A raíz de esta conmemoración queremos rescatar la memoria de los y las sobrevivientes a la dictadura, con quienes conversaremos aquí en compañía de un o una experta sobre los distintos hechos históricos que analizaremos en conjunto. Porque en un mundo que tiende a desvanecer los relatos de aquellos que fueron testigos directos de la historia, es importante rescatar estos. Para aquello les presento a nuestra primera invitada, Olimpia Riveros Ravelo, concejala actualmente de la Comuna de Concepción y profesora de Estado en castellano. Durante la dictadura fue dirigente de la Asociación Gremial de Educadores y desde 1987 en el Colegio de Profesores. Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, también hoy nos acompaña Pedro Altamirano Castillo, profesor de Historia, Geografía y Ciencias Sociales y magíster en Historia, quien tiene un largo currículum en toda esta área. Así que para comenzar, también quería recordar hoy que es un día muy especial para conmemorar, ya que es el Día Internacional del Detenido Desaparecido y Detenida Desaparecida. Es por eso que esta transmisión se la queremos dedicar a cada uno de los compañeros y compañeras desaparecidas por la dictadura cívico y militar, como también a sus familiares, quienes les transmitimos un saludo fraterno y nuestra solidaridad en esta lucha por memoria, verdad, justicia y reparación. Hoy comenzamos con una revisión del arduo proceso que dio triunfo a la Unidad Popular. Solo basta con decir que tuvieron que pasar 4 candidaturas para que Salvador Allende llegara al gobierno, y antes los periodos presidenciales duraban 6 años. Piececitos de niños, azulosos de frío, ¿cómo os ven y no os cubren, Dios mío?, versaba Gabriela Mistral en su poema Piececitos, para mostrar parte de la cruda realidad que se vivía en Chile en el siglo XX. En este sentido, les quería invitar a conversar sobre cómo se vivía en Chile, previo a la llegada de la Unidad Popular. ¿Cómo se construyó este proceso en este contexto? Tremenda pregunta, porque, a ver, ¿por dónde empezamos? Empecemos por decir que hubo un gobierno que se llamó del Frente del FRAP, ¿ya? De la década del 40, donde hubo un proceso de crecimiento respecto de la industrialización del país, que iba de la mano de alguna manera con algunas reformas educacionales. Por lo tanto, en Chile había una línea, una tendencia a ir superando la pobreza, que era muchísima. Y anterior al triunfo de Allende, que como tú decías muy bien, se postuló en varias oportunidades, el compañero Allende hacía una broma con esta repetición, decía que en su tumba iba a decir: aquí yace el futuro presidente de Chile, porque todavía no había ganado. Entonces, antes de Allende estuvo Frei, y durante Frei hubo algunas indicaciones, algunos avances. Lo llamábamos un poco jocosamente la reforma agraria del macetero, porque no llegó al fondo del problema, pero sí hubo un avance en la sindicalización del campesinado en Chile, y eso es bastante importante, porque es un germen para la reforma agraria mucho más profunda que se hace durante la Unidad Popular. Entonces, no hay un momento específico, sino que esto es un continuo, es un proceso histórico ascendente que logra su más alta expresión de participación y de democracia durante la Unidad Popular con la elección del compañero Allende, que tuvo la gracia
de hacerse llamar compañero Allende, y no señor presidente, ni grandes reverencias, sino que en la informalidad de hacernos sentir, porque así nos hizo sentir que era uno más, uno de nosotros, uno de los nuestros, uno del pueblo. A pesar que su origen no era proletario, obrero, venía de otro nivel, pero su convicción política profunda estaba efectivamente a favor de las grandes mayorías, y no era nuevo esto para el proceso de ser presidente, porque ya él había sido ministro de Salud y había hecho grandes avances, incluso todavía hoy algunos elementos que son positivos de nuestro actual sistema de salud provienen de lo que trabajó Allende siendo ministro de Salud. Entonces te hablo de un proceso y no de un momento particular. Claro, que arrastra por bastantes periodos. Pedro, tú desde el ámbito académico, ¿cómo ves tú este periodo? ¿Hubieron elementos centrales que nos pudiera comentar? Ok, bueno, gracias por la invitación. Sí, yo creo que hay un riesgo en primer lugar, que es pensar este proceso en el aire, es decir, fue igual en todas partes. Y ahí en ese caso, desde mi punto de vista, que he investigado estos temas, prefiero hablar de cómo se vivió el proceso para que ocurriera en Concepción. Y ahí hay varias cuestiones que mencionar. Uno usualmente en historia divide cualquier proceso en una etapa económica, social, político, cultural. Entonces, por supuesto que se trata de un esquematismo para intentar explicar mejor, y eso es lo que voy a intentar hacer. En el plano económico, la ciudad de Concepción se caracterizaba por ser un polo industrial importante, eso básicamente por algunos terremotos que ocurrieron, el del 39, el 60, que de manera muy paradójica significaron, entre comillas, una modernización de la economía de la ciudad, con la creación de nuevas industrias. Estas industrias dieron paso, por supuesto, a que existiera una cantidad de trabajadores importante en el sector de la industria, y de manera en el aspecto social, a esto se sumaba una composición de la ciudad de Concepción en donde existía un componente muy alto de sector minero, textil, que venía incluso desde el siglo XIX, en las zonas como Lota, Coronel, Tomé. Entonces, en ese sentido, la identificación política, y me paso al tercer punto, de la ciudad se caracterizaba por una tendencia hacia la izquierda, por lo menos desde la década del 50, si es que no antes. También en el 19 hay varios antecedentes que así lo indican, hay estudios sobre eso igual. Pero por ejemplo, hablábamos de las 4 elecciones de Allende. Si uno va al desglose de la cantidad de votos que sacó, en el 52 Allende efectivamente nos saca una buena posición en Concepción, en el global, pero si uno avanza en el del 58, avanza en el del 64 y finalmente en el del 70, ve que Allende es el que gana en todas partes en Concepción. Y de hecho, ya entrando definitivamente a la elección del año 70, hay un historiador, hay 2 historiadores, que es José Díaz Nieva y Mario Valdés. Ellos afirman que fue Concepción quien dio la victoria a Allende, porque ellos desglosan el resultado y dicen que en todas partes, en el norte, en el centro y en la zona sur, los porcentajes eran prácticamente una pelea de voto a voto. Entonces, si uno va a Concepción, se encuentra con que, por ejemplo, hay algunos porcentajes que retengo en la memoria. El Lota obtuvo un 73%, una cosa así, que si uno lo desglosaba era algo así como 15.000 votos con 2.500. O sea, era mucha la diferencia. Y eso, en definitiva, es explicable por la identificación hacia la izquierda de Concepción, que por último se sumaba al mundo estudiantil. Eso lo podemos hablar más adelante. ¿Yo puedo agregar algo? Obvio. Es que yo soy penquista por adopción, porque venía de otra ciudad a estudiar a Concepción. Estoy hablando, no se asusten, del año 59, cuando llego de Mechona. Yeah. Y en San Fernando, que es el pueblo donde yo venía, el comentario era: ¡hoy se va a Concepción la Roja! La fama que Concepción tenía era que era muy de izquierda y que era muy, muy avanzada la Unión Socialista Comunista, que se había fraguado desde la clase obrera, no desde las estructuras partidarias, sino que de la gente misma que integraba esos movimientos. Claro, desde la base. Me pasó lo mismo cuando me vine a Concepción, pero bueno, en el 2016 ya. Es curioso cómo se repite. Sí, curioso, se repite claro, ese fenómeno. Sí. Mi mamá igual me dijo lo mismo: si te vas a Conce, la ciudad roja y la cuna del MIR. Esas cosas que recuerdan. Sí. Bueno, quería aunar como los puntos que ustedes me estaban precisando, que claro, engloba un contexto que viene desde
mucho antes, pero también me gustaría que viéramos un poco, que pudiéramos conversar acerca del contexto latinoamericano, cómo es que esto se aúna con lo que está viviendo Chile. Puede haber sido quizás también un puntapié para que pudiera salir electo finalmente Salvador Allende. Sí, sin duda que hubo influencias. Como hecho anecdótico, puedo contar que en ese año que yo llegué de Mechona, en la Escuela de Educación, empezaron las clases a fines de marzo, comienzos de abril, y a la semana siguiente hay un timbre y dicen todos al auditorio, no hay clase, y todos los compañeros de las distintas carreras de educación vamos al auditorio. ¿Y que había en el auditorio? Dos jóvenes, delgadísimos, muy jóvenes, que eran del movimiento 26 de julio de Cuba, que ese 1 de enero habían triunfado en su revolución, y entonces andaban estudiantes universitarios de la guerrilla cubana difundiendo cuál era su problemática y cuáles habían sido los métodos y por qué estaban en lo que estaban. Y esa fue mi primera experiencia política en la universidad. Por lo tanto, lo que iluminó la revolución cubana a todo el continente tuvo posteriormente influencias también acá en Chile, y Allende fue particularmente respetuoso y admirador de ese movimiento que liberó a Cuba de un dictador. Claramente, y se pudo evidenciar igual posteriormente cuando Allende llega al gobierno, y eso lo vamos a hablar más adelante. Pedro, ¿tú cómo ves estos elementos que nos plantea Olimpia? Claro, usualmente se habla del contexto de Guerra Fría, que no es otra cosa que el enfrentamiento ideológico entre dos proyectos, el proyecto capitalista y el proyecto socialista, podríamos decir comunista. Estados Unidos es la URSS. Pero ahí igual hay varios riesgos, hay investigaciones recientes que complejizan un poco esa mirada y indican que en realidad, porque si uno lo explica de esa forma, ¿qué pasa con Chile y con los países del tercer mundo? Parecen ser no actores, sino peones. Y ahí varios estudios recientes demuestran que en realidad Chile estaba más bien con relaciones cercanas, como dice Olimpia, con Cuba. La relación que Cuba tuvo en el continente fue muy importante, eso se ha estudiado bastante. Y sin embargo, tampoco habría que caer en otro riesgo, que es intentar explicar el proceso de Allende solo en función de una especie de respuesta o copia del proceso cubano. El proceso de Chile, del proyecto de izquierda incluso, viene desde muy antes, desde la cuestión social, fines del siglo XIX, y es importante desde la historia entender esta cuestión en la larga duración, y no solamente como lo que ocurrió en Chile en los 60 fue un espejo de lo que pasaba en el contexto internacional. Claro, porque... Perdón. Sí, es que internacionalmente el logro de tener un gobierno de unidad popular con Salvador Allende a la cabeza tuvo una repercusión mundial. O sea, desde todos los países del mundo vinieron incluso a observar este proceso, porque era inédito que se buscara llegar al socialismo por una vía electoral pacífica, que era lo que predicaba el compañero presidente. Él no hablaba de ir a las armas, eso no estaba en su discurso. Entonces era una experiencia, por decirlo de alguna manera, una modalidad nueva de democratizar un país y acercarlo al socialismo. ¿Puedo agregar algo muy breve? Que también es importante la anécdota que da sobre cuando fue Mechona, su especie de bautismo Mechón fue una actividad cubana. Yo ahí en testimonios que he hecho me he encontrado también con varias cosas muy interesantes. Por ejemplo, entrevisté a un argentino, se llama Marcelo Nauenster. Yo sostuve muchas conversaciones con él. El argentino, toda su vida militante en el trotskismo. Entonces, él era dirigente estudiantil en la UBA en Buenos Aires en esta época, y dice que viene a Concepción en el año 60-61, a un congreso de estudiantes de economía latinoamericano. Y dice que él y otros compañeros más son los que toman la iniciativa de firmar un documento de que los estudiantes de economía apoyan al proceso de Revolución Cubana. Y así como ocurre el proceso de Revolución Cubana, hay una serie de otros gestos que después se reproducen en los 60. Por ejemplo, en el año 60 y creo que 69, quien da la clase inaugural, 68-69, es Elvira Leitch de Peredo, que era la madre de los guerrilleros muertos en la guerrilla en Bolivia. Entonces ella da la charla inaugural de los mechones.
Entonces estamos hablando de esas características. Claro. Entonces los procesos de América Latina, la relación como concepción absorbió esos procesos, no es solo una cuestión discursiva, sino que hubo cuestiones concretas como lo que menciona Olimpia y otras cuestiones que, no sé, gente específicamente viajó a difundir los proyectos en sus respectivos países. Y esa, desde ambas miradas, podrán haber sido como los principales avances o condiciones que se dieron, bueno, acá en Concepción, pero también extrapolándolo como a nivel nacional, que permitieron que Salvador Allende triunfara. Desde su perspectiva, ¿cuáles podrían ser los elementos claves que permitieron este triunfo? El programa de la Unidad Popular se redujo, por decirlo así, sintetizó en las primeras 40 medidas. Y eso yo tengo la opinión, estoy convencida, de que permitió que una masa de trabajadores se viera reflejada en sus demandas. Porque ahí estuvo, y además Allende tuvo la habilidad, la gracia, de hacerlo muy tempranamente. Asumió el gobierno con todas las dificultades que sabemos, mataron a Snyder, o sea, se hizo todo un trabajo desde el imperialismo norteamericano y desde la derecha de la época, el empresariado, etcétera, para que no asumiera, y sin embargo se logró que asumiera, y a los pocos días, no sé, Pedro, si tú me puedes acordar exactamente, de haber sido los 2 meses, que ya nacionalizó el cobre. Unánimemente el Congreso lo tuvo que apoyar. Entonces había una fuerza muy grande de conciencia que se había venido formando en el tiempo, que obligó al Parlamento a apoyar esta iniciativa, que era la que nos iba a dar recursos para hacer todas las otras transformaciones que se requerían. Entonces, la nacionalización del cobre marca un primer paso importante de afianzamiento del gobierno López a pesar de los pesares. ¿Tú qué opinas? Sobre la construcción del proyecto de la Unidad Popular. ¿Cuáles son los elementos centrales o que pudieron haber dado como este puntapié como hasta al triunfo? Por ejemplo, Olimpia comentaba el tema de las 40 medidas, el programa básico que se construyó en la Unidad Popular. Bueno, también es una pregunta muy compleja y larga, pero podríamos decir que Allende era un personaje clave que sintetizaba de algún modo el recorrido de la izquierda chilena. No solo era el personaje que había estado participando desde el 52 ya como la primera opción, 58, 64, sino también desde la década del 20 ya era un sujeto que asomaba ahí como referencia a propósito de sus participaciones como dirigente estudiantil, como ministro también lo mencionaba Olimpia. Entonces era un sujeto que en realidad no solo tenía un discurso de que era posible hacer cambios, sino que también contaba con un pasado que de algún modo lo respaldaba. Además de eso, nos encontramos con que en el proyecto de Salvador Allende, efectivamente él rompía con varias cuestiones y profundizaba otras que hacían bastante sentido en la época, la cuestión de las nacionalizaciones, la reforma agraria. Hay que pensar que en la década del 60 hay un texto de Julio Pinto Vallejos, un historiador, se llama La Revolución Objetivo Compartido. Es muy bueno porque él muestra cómo tanto de los grupos de centro, izquierda, incluso la derecha, tenían y miraban de buena forma la revolución, entendiéndola de qué manera, como un proceso, como la necesidad, la urgencia de que había que transformar el estado de cosas, porque la situación era tal en la década del 50 que en cualquier momento iba a explotar algo. Entonces todos estaban claros de ese análisis, pero diferían en las miradas. De ahí la revolución, entre comillas, libertad, la vía chilena al socialismo y otras reformas de carácter capitalista también en el gobierno de Alessandri. Entonces Allende de algún modo le daba significado a esas transformaciones que en Concepción al menos eran muy, muy concretas, porque la realidad social, yo he estudiado por ejemplo en la prensa, hay mucha prostitución infantil, situaciones de desigualdad, campamentos, claro, y muy cerca de acá de nutrición. Entonces todas esas cosas de pronto te tiran un programa con alguien que definitivamente mostró ser capaz a lo largo de la historia, y la verdad es que mostraba posibilidades de que se pudiera realizar, po. Más aún si a eso uno le suma, porque se podría objetar que pero una revolución bajo el sistema democrático no es posible, pero si uno miraba nuevamente el recorrido histórico de Chile asomaba como una excepcionalidad en ese caso. Es verdad que hay algunos matices, porque por ejemplo se proscribe, se saca de la legalidad el Partido Comunista por 10 años,
Y ahí, por ejemplo, quien se opuso a eso fue Allende. Entonces, desde el Partido Comunista, por ejemplo, miraban con muy buenos ojos a Salvador Allende por este gesto inicial que él tuvo de incluso frente a su propio partido el defender a lo del Partido Comunista. Bueno, de hecho, el Partido Comunista tenía un precandidato que fue Pablo Neruda y que se dio ese espacio para que el candidato fuera en realidad Salvador Allende. Así es que eso también fue un gesto importante de unidad. El Partido Comunista en general siempre fue bastante unitario respecto del proceso de conformación de la Unidad Popular, porque había unas ciertas rivalidades con los socialistas históricas que se expresaban, por ejemplo, al calor de las organizaciones de trabajadores, la Central Única de Trabajadores en la época. Había habido quiebres, entonces se superan al calor de la construcción de esta Unidad Popular, que no fue fácil. Claro. Una cuestión adicional también para entender esto siempre en el contexto internacional o latinoamericano incluso, es que en todos los países de América Latina la relación entre el Partido Socialista y el Partido Comunista era más bien negativa, de enfrentamiento directo incluso. Entonces por eso es muy llamativo el caso chileno, que de pronto el Partido Socialista tiene mucha fuerza social y el Partido Comunista tiene mucha fuerza social, no anclado en la teoría como era por ejemplo el caso argentino. En el caso argentino eran muy teóricos de la revolución, pero no tenían tanta fuerza social. De hecho, el fenómeno también de la época, que el peronismo, surge un poco como eso. No había mucha claridad y de pronto es escogido. En cambio, Chile se mostraba un caso inédito y muy particular porque la izquierda chilena mostraba una unidad que no se veía en ninguna parte de América Latina. Por eso es muy llamativo. Y todos, de hecho, cuando yo me he entrevistado con gente extranjera que vivió en esta época como estudiante o como profesor, me comentaban que les llamaba muchísimo la atención la fuerza social que tenían los partidos de izquierda, que no lo veían. O sea, eso tenía sus costos, decía que por ejemplo no había un conocimiento tal vez tan teórico de la revolución, pero decía que en realidad en la práctica misma eran personas que se mostraban de izquierda. Luis Vitale, por ejemplo, que es un histórico de la izquierda chilena, él le llamó la atención mucho. Él se muestra en su texto autobiográfico, se muestra muy admirado de la izquierda, de la historia de la izquierda chilena, porque dice que tiene una fuerza social que él no veía en Argentina cuando se vino a Chile. Claro, pero había también un esfuerzo teórico, tal vez no de tanto peso, como fueron los cuadernos de Marta Hanecker. Se editaron una serie de cuadernos con instrucciones básicas, mínimas, de cómo concebir un proceso revolucionario. Y era una especie, eran cuadernillos muy elementales, pero que circularon masivamente por todo el país, previo al triunfo de López y después con mayor fuerza cuando viene ya la empresa que mantuvo y todas sus publicaciones, las revistas, los libros, la cantidad de libros que se entregaban en forma muy económica. Este pueblo leía durante la Unidad Popular de manera casi compulsiva porque eran obras seleccionadas que también le hacían sentido con el proceso que se estaba viviendo. Claro, es que desde esa perspectiva yo igual creo que, voy a dar mi opinión, que hay cosas que son de sentido común, que muchas veces no se necesita tanta teoría, tanto leer libros, que bueno, si bien es muy importante, pero hay cosas que yo creo que desde el programa básico del gobierno de la Unidad Popular le hicieron sentido a la gente. O sea, eran derechos sociales, era tener derecho a una vida digna, y también me llama la atención ese punto de que se leía bastante pese al analfabetismo que existía igual en esa época. No, hay varias cuestiones. Por ejemplo, solo un dato, o dos datos quizás. El primero, esos libros de cuadernos de educación popular de Marta Hanecker con Gabriel Uribe, creo que era el nombre de la otra autora, tenían tirajes de 30.000 a 50.000 ejemplares. Si uno va a un libro de ahora, se encuentra con 1.000 ejemplares o 3.000 con suerte. Los libros que son capaces hoy en día de sacar 3.000 ejemplares son una rareza. En esta época, 30.000 ejemplares de la editorial que mantuvo. Eso por un lado. Por otro lado, las prácticas de lectura en este tiempo, porque uno dice, pero ¿cómo los analfabetos, por ejemplo, conocían? Y era porque las prácticas de lectura eran muy distintas de la actual. Eso se ha estudiado desde la historia cultural. Y era, por ejemplo, uno ve en los diarios de la época que hay un tipo ¿ya? Que está leyendo y les lee a todos. Entonces todos se informaban, pero uno leía, que era el que sabía leer. Entonces de esa manera hacían circular el conocimiento. Uno les leía a lo otro, la mucho práctica cómic. Común. Claro, sí. También. Sí. La bicicleta, el Super Cifuentes. Y por ejemplo, la bicicleta, ¿qué contenido? Era una revista dedicada a los jóvenes de la época. Entonces traía la problemática, pero también con mucho dibujo,
tipo cómic. Ya, muy ilustrativo. Sí. De eso mismo quería hablar, de la juventud. Hablemos de la juventud. Me gustaría, desde su perspectiva, desde su vivencia, ¿cuál fue el rol de la juventud? Porque hablamos de, claro, la Unidad Popular pudo conectar con los trabajadores y trabajadoras, con la clase obrera, pero ¿cuál fue el rol que jugó la juventud en esa época? ¿Cómo es que conecta tanto que uno ve las fotografías, los archivos, videos? Una juventud pero impresionante, que hoy en día pasa que, la juventud no se interesa tanto en la política. Y por eso estamos haciendo este podcast. Yo estuve conversando con jóvenes estudiantes de pedagogía hoy día. ¿Ya? Y justamente me asombraba del interés que los jóvenes de hoy tenían por saber cómo fue nuestra experiencia de la lucha por la recuperación de la democracia. Y entonces me acordaba de que nuestros alumnos, yo hacía clases desde el año 65 aproximadamente en un liceo recién creado, que en ese tiempo era el Liceo Lorenzo Arenas, y del 65 al 73, que es la fecha del golpe, lo que yo vi eran estudiantes ávidos de participar, de hacer cosas. Esos estudiantes tenían centros de alumnos elegidos democráticamente, con apoyo del profesorado, por supuesto, mucho trabajo cultural, teatro, grupos de danza, campeonatos de fútbol, juegos de ajedrez, boletines, revistas, etcétera, etcétera. Era una efervescencia de participación increíble, muy fuerte, muy fuerte. Y eso estaba avalado por un profesorado, en particular en el caso del liceo en que yo trabajé, un profesorado joven también. La inmensa mayoría éramos un equipo joven, con ganas de hacer las cosas distintas. Llegamos a tener nuestra autoridad, el rector, electa. Fueron muy pocos los que alcanzaron a ese nivel de participación. Nosotros logramos elegir a nuestro rector, que por supuesto duró hasta el día del golpe. Entonces la juventud la vimos entusiasta, la vimos combativa, vimos juventud militante, porque se alineaban detrás de una JCC, una Juventud Comunista, del FER, del Frente de Estudiantes Revolucionarios, de la JS, que eran Juventud Socialista. Había hasta un GUR, que era un grupo universitario radical, me acuerdo, y por supuesto una gran cantidad de gente independiente, pero todos participando. Y creo que la música y la cultura fueron los vehículos por los cuales ellos se incorporaron a esta transformación del país. Estuvo durante la Unidad Popular el famoso tren que recorrió el país con artistas, entregándole cultura al pueblo, y eso lo enganchaban los jóvenes, pero muy, muy bien, muy bien. Entonces, era muy raro encontrar jóvenes que no estuvieran entusiasmados con el proceso de cambio. Estaban hombres y mujeres aprendiendo a hacer murales, recordando mártires de otras épocas. En el año 57 había habido una sonada estudiantil en Santiago, y allí murió una chica que se llamaba Alicia Ramírez, me acuerdo, yo era secundaria en esos tiempos. Y entonces se rescataban historias de víctimas, o de heroínas, mejor dicho, de épocas anteriores de la juventud, y se reivindicaban. Y eso era muy importante también. Había mucho entusiasmo, mucha efervescencia, y familias que no resistían aquello. Porque a lo contrario, en dictadura lo que encontrábamos eran familias que les pedían a sus hijos no participen, no se metan, no hablen. Acá era lo contrario. Padres, madres, tíos, abuelos, todos participando en un sindicato, en un centro de madres, en un club deportivo, todos los espacios. Los comités de Unidad Popular en Concepción, que yo sepa, donde yo estaba, estaban organizados en todas las empresas, en todas las grandes industrias, en las textiles de Tomé, en las industrias de Penco, por supuesto en las minas de Lota y Coronel. Entonces, lo que hemos vivido como país respecto del constructo que fue la UP fue de enorme participación. Y eso tuvo desgraciadamente su correlato, porque la represión también fue
a exterminar todas las expresiones que tuvieran que ver con la Unidad Popular. Cuando durante la UP nos decían, oye, puede que haya un golpe, están trabajando por el golpe, porque el Mercurio contaba mentiras para que esto se desactivara y se recibieron muchos recursos del imperialismo norteamericano para que hubiera el paro a los camioneros, todas esas cosas terribles que nos hicieron, y el desabastecimiento. Entonces nosotros decíamos, vamos a seguir trabajando a pesar de esto, porque pensábamos ingenuamente que un golpe significaba la pérdida del poder, pero nunca pensamos que iba a haber este genocidio, este exterminio, que se explica por la alta participación previa. Se podría decir entonces, ¿tú cómo lo ves desde la academia, que el sentido de pertenencia a través de la cultura, del arte, de la organización, jugó un rol sustancial como para la juventud, para que se sintiera parte del gobierno, de la Unidad Popular? Claro, hay una palabra ahí clave que es efervescencia. Yo por ahí, por un texto, para ponerle un nombre que sea quizá un complemento, le pongo fiebre organizativa. Esa era la... Sí. ¿Y por qué? Porque hay una cuestión tal vez que es muy compleja de entender, porque es sociología, que es qué pasa con el espacio público. El espacio público. Hoy en día, por ejemplo, partamos desde el presente para ir hacia atrás. El espacio público de los barrios hoy en día es muy difícil porque la entretención ocurre hacia adentro, específicamente en una pantalla. Entonces todos están jugando el PlayStation, en el celular, etcétera. En esta época, como no existía nada de eso, que lo que pasó a ocupar un espacio básico de sociabilidad, es decir, de interacciones, era el espacio público. El espacio público. La dictadura, por supuesto, lo que cortó, además de todas las cuestiones que sabemos que hizo, fue intervenir el espacio público. Lo público no podía ser. Entonces, el espacio público ahí es la palabra clave. Y la juventud, ¿cómo aportó a este proceso? Ahí hay varias cuestiones. En primer lugar, es una cuestión meramente demográfica, de cantidad, de número. Me refiero a que en Chile y en todo el mundo incluso la juventud empieza a crecer. Casi todas las partes, la juventud es mayoría. Cuando me refiero a juventud, me refiero básicamente a un gente, no sé, que tiene de 15 a 25 años más o menos. No es tan fijo la edad, pero son mayoría. Entonces ahí empieza un proceso muy interesante, que es que empiezan a romper con la tradición de sus padres, por ejemplo, en términos de proyectos de vida, por ejemplo. Y entonces esa juventud, al menos una porción de esa juventud, empieza a definirse por oposición a la juventud anterior, podríamos decir. Eso, por un lado, empieza más o menos fines de los 50 y estalla de manera muy representativa con el mayo del 68 que en París, que es una muy famosa protesta del mundo estudiantil, pero que ocurre en todas partes del mundo. Está en Egipto, no sé, en América Latina, en todos los países ocurre, y en Chile y en Concepción ocurre incluso un año antes, en el año 67, 68 también. Entonces la juventud, efervescencia, fiebre organizativa, como yo digo. Y también otra cuestión importante es que como intentan romper también, les interesa mucho lo nuevo. Y en ese caso, por ejemplo, en términos específicamente de los grupos sociales nuevos que podrían significar, hay un grupo nuevo por antonomasia que es el MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, que en principio se define por separación a la izquierda, que llaman tradicional, Partido Comunista y Socialista, y entonces ahí mucha juventud entra ahí, no en el primer año, pero sí desde por lo menos el 68, y entre ellas la famosa juventud penquista, ¿cierto? Luciano Bautista, Miguel, Enrique, que son como los más famosos, pero en realidad ellos en Concepción son la cabeza de un proceso muy álgido de movilización del movimiento estudiantil, secundario y también universitario, y eso lo podemos ver, por ejemplo, en las escuelas de verano que hacían, todo precisamente en el mes de verano, enero, febrero, y ahí yo he registrado en los estudios, iban, no sé, caravanas de 1000 estudiantes con algunos profesores de la universidad, y intervenían en un barrio X, fundamentalmente del sur de Chile. Yo he registrado, por ejemplo, muchas estadías en Valdivia, Puerto Montt, qué sé yo. Para la cordillera igual. Para la cordillera, sí, y lo que hacían era ofrecían a los campamentos hacerle, por ejemplo, tratamientos dentales, construían casas, encementaban incluso, encementaban algunas zonas y también hacían actividades culturales, como dice Olimpia, que era muy importante en esta época, como enganche
de la juventud, claro, pero también para la otra gente, era muy importante. Y un último punto que tal vez puede ser paradigmático, anecdótico, es que de la manera como lo estoy planteando ahora, tal vez uno se encuentra con que toda la juventud estaba interesada en la militancia, en la organización política, y también es cierto que uno puede registrar una juventud un poco distinta, en el sentido que, si bien es cierto, también se consideraba parte de los cambios, de las transformaciones, era más bien, entre comillas, espiritual, específicamente hippies. Yo he estudiado que habían hippies en la zona de Concepción. Recordemos que en Santiago, en el año 70, el famoso Festival de Piedra Roja que hay, Silo. que causa, claro, el movimiento Silo también, que causa mucha... Silo. Sí, que era un movimiento que iban a como junta, a la montaña, cosas por el estilo. Uno lo encuentra en la ciudad de Concepción, habían hippies penquistas. Sí. Y de hecho, en la prensa, yo en una investigación reciente, creo que era el intendente de esa época, dice... Me acuerdo de la frase textual. Dice, si los hippies penquistas quieren reunirse, que lo hagan fuera de mi provincia. Dice, porque ellos querían organizar para Año Nuevo, para Navidad, una celebración del Año Nuevo y de la Navidad en las playas de Dichato, con un happening, como le llamaban en la época. Entonces, uno ve que es muy complejo. La juventud, por un lado está la juventud política, interesada en actividad social, y quizás no por otro lado, pero de manera complementaria está la juventud penquista, que no se entienda hippie en todo caso como gente fundamentalmente de drogas ni cosas por el estilo. De hecho, en esta misma investigación yo me di cuenta que los hippies en Concepción son muy particulares porque no tienen dinero para acceder a ese tipo de droga. Entonces el hippismo pasa por una mezcla de varias cosas. Ahí hay un hippie insigne en Concepción, que es Gonzalo Millán, el poeta, y él dice que hay una mezcla de budismo zen, una mezcla de los procesos revolucionarios y de muchas cosas, incluso de cuestiones pro-China. Entonces el hippie de Concepción es muy particular, bebe de varias fuentes. Bueno, y el MIR tenía este componente de que tú nombras de los Enríquez, que pertenecían a un cierto estrato social acomodado. Entonces se produce una simbiosis muy extraña entre el campesinado con el cual ellos trabajaron y ellos que tenían otro origen. Y fue una fuerza interesante. Yo recuerdo que en Concepción el MIR instaló unos especies de laboratorios o consultorios en Nonguén, donde hacían tratamiento antialcohólico contra el alcoholismo. Era bastante importante. Y ellos hicieron bastante trabajo voluntario, como hizo toda la juventud política de la época. Los trabajos voluntarios eran un jolgorio, porque era tomar una pala, un chuzo, e ir a plantar unos árboles y hacer una plaza. En un pueblo chico dejaban instalados unos bancos, una plaza, unos árboles, y todos felices, y la gente los atendía, porque venían delegaciones de Santiago al sur, claro, de Concepción se iban al sur. De hecho, de Concepción se iba también a Lota, nomás ahí, a Arauco, y hay gente que los recuerda con mucho cariño todavía, porque era una cosa absolutamente voluntaria, o sea, no había intencionalidad de ganancia, de tener alguna prebenda, nada más que el goce de construir y de ayudar a la gente en tener una vida más digna. Cómo hace falta esa solidaridad hoy en día, individualismo puro. Bueno, esas son igual las repercusiones que nos dejó el capitalismo, el neoliberalismo. Quería que nos comentara usted cómo vivió la campaña de la UP. Intensamente. Bueno, yo entré a militar al Partido Comunista el año 69. Entré cuando estaba la efervescencia de quién iba a ser el candidato y cómo se iba a dar el proceso. Y extraordinariamente para mi sorpresa, los compañeros del partido me dieron de inmediato responsabilidades económicas. Económicas, porque me tocó recoger finanzas en una cosa que se llamaba Comité Local de la Universidad. Entonces tenía que ver con los académicos comunistas, con algunos estudiantes, en fin. Y entonces yo recogía dineros y los entregaba para la campaña. Por eso digo que lo viví intensamente, porque tenía una tremenda responsabilidad que nunca había pensado que fuera así. Y como trabajaba además en la radio de la Universidad de Concepción, que no era la radio ni de la UP ni del partido, era la radio de la universidad,
pero la universidad claramente tenía un signo progresista. Entonces, estábamos al tanto permanentemente de todas las noticias, y se comentaba y se avanzaba y se entrevistaba gente. Y Fernando Álvarez Castillo, que era funcionario de la radio de la universidad, era locutor y libretista, y que además era dirigente de una asociación de funcionarios de la universidad, que trabajó intensamente durante muchos años para tener el predio que tienen en unas termas de Catillo, y además la compra de los Campos Bellavista, el edificio del FIUC frente a la plaza. Todo eso fue un trabajo previo de los años 60 donde estuvo Fernando Álvarez, y con él entonces compartimos muchas inquietudes y muchas preocupaciones de la época, como por ejemplo una campaña de finanzas en que se vendían los 2 tomos de Neruda en Editorial Losada, papel Biblia, que todavía los tengo, los guardo como un tesoro. Cosas de ese nivel, o la venta de los diarios de la época. El diario El Siglo era diario, no era una cosa semanal, era todos los días teníamos información. Y ahí yo discutía con el compañero Álvarez, porque venía la información de lo que fue la represión en Brasil, y ahí yo por primera vez leo que existe como tortura el pau de arara, que consiste en que son unos palos que los cruzan, los atraviesan, los torturan de una manera horrorosa. Y yo, por discutir, alegaba, decía, oye, no, pero esto es mentira, esto es propaganda comunista, no creo que sea verdad, porque a una joven le costaba entender que un ser humano sea capaz de dañar de tal manera a otro ser humano porque simplemente alguien se lo ordenaba. Bueno, entonces yo lo viví intensamente, tuve responsabilidades importantes, como el compañero Fernando era dirigente político, me cedió gentilmente el espacio de la locución en los actos masivos. Entonces, cuando vienen los actos de proclamación de Allende, el triunfo de Allende, yo estoy para arriba de los escenarios diciendo viva Allende, etcétera, etcétera, cosa que la guardo con mucho cariño porque fue hermoso. El día que asume Allende, superadas las dificultades del asesinato de Schneider y todo el temor que teníamos que a lo mejor no iba a poder asumir, el acto que se hace en Concepción se hace con el estrado desde la Plaza Perú hacia una diagonal ancha, no la diagonal estrecha que tenemos hoy día, sino una diagonal de bote a bote llena de gente de toda la provincia, hasta más allá de los tribunales. Era una masa compacta, impresionante, y yo tengo el recuerdo muy vívido de que se terminó esa actividad con los discursos, con la orquesta de la Universidad de Concepción a mis espaldas, mientras yo locuteaba. No sé si ahora esas cosas se dan, parece que ya no de esa manera al menos. Claro. Y recuerdo que terminó y la gente empezó a dispersarse con banderas, esto que lo otro, y yo encuentro a un señor muy mayor sentado en una solera de la diagonal que no se movía, estaba ahí, y me acerco y el hombre lloraba pero con una emoción, y entonces dice que él pensó que no iba a ver nunca el triunfo de su clase trabajadora. Era un minero que había estado relegado antes en Pisagua, que había sufrido cualquier cantidad de vejaciones en el tiempo de la ley maldita, y por lo tanto para él esto era, y no solo para él, para muchos, pero él lo expresaba con llanto, y a mí eso me conmovió profundamente, porque nos estaba diciendo la confiabilidad que el pueblo tenía en este triunfo de Allende. A pesar de todas las dificultades, el pueblo estaba convencido que Allende sí iba a poder hacer el trabajo que había comprometido, y de hecho, ya los mencioné, la nacionalización del cobre, el medio litro de leche, el reforzamiento al mundo sindical, todas esas cosas fueron realidad a pesar del corto tiempo que duró la Unidad Popular. Sí, la lealtad que existió hacia el gobierno durante y post. Las vacaciones populares, las cabañas para que la gente se recreara, un discurso que no era solo discurso en las acciones, preocupación por las mujeres. Allende era particularmente preocupado de las compañeras y las menciona en sus discursos, cosa inédita. Ningún presidente antes en Chile se había acordado que había mujeres y que votábamos también. Pedro, tú desde lo que has estudiado, el ambiente, las movilizaciones, ¿cómo crees que se vivió la campaña presidencial acá en la región específicamente? Ya, bueno,
el proceso eleccionario viene, al menos como lo he registrado yo, desde fines del 69, donde el programa de gobierno de la Unidad Popular es de esa fecha, fines del 69 ya se conocía el programa. Entonces para agosto son los cierres de campaña, según yo he visto son muy masivos. Allende lo hace por ahí por primera o segunda semana de agosto, y Tomic cierra en la última semana de agosto el cierre de campaña, que también fue muy masivo. Entonces ahí, al menos según un artículo de Mario Valdés con José Díaz Nieva, ellos dicen que esta masividad de Tomic igual había hecho dudar a alguna gente de que quizás no iba a ganar. De hecho no había ganado en las 3 anteriores, porque debería ganar ahora. Claro. Entonces finalmente es el día de las elecciones y gana por amplia mayoría. Yo ya di algunas cifras, si la memoria me anda bien es 36,5 en el nacional, Allende, sí. 35,3 el que le sigue, Tomic, y el otro creo que es 28, alguna cosa así. Pero si se fijan, están muy cerquita. Y si uno desglosa en Concepción, eso es mucho más alto. Yo ya nombré que sí. En Lota tuvo 73%, o sea, muy alto. En las únicas 2 comunas o departamentos, como se decían en la época, en donde no obtenía una mayoría tal vez tan amplia, era Yumbel y Cabrero. Esas eran las 2 zonas. Ahora bien, el miedo principal era de que no le iban a dejar asumir, porque de manera histórica, cuando se no ganaba, es decir, cuando no obtenía el 50+1 de los votos, quien era encargado era el Congreso Pleno de escoger qué iba a suceder. Entonces aquí, por alguna razón, pensaban de que no se iba a proclamar como presidente. Entonces ahí hubo un largo periodo que va desde septiembre, octubre, son septiembre, octubre, básicamente los años que se piensa de que no se le va a permitir que asuma. Y eso toma cuerpo en varias acciones concretas. Bueno, se nombró a lo de Snyder, ¿cierto? Pero, por ejemplo, hay un libro a finales de septiembre, es decir, se escribe a días después de la victoria de Allende, del mismo Luis Vitale que hablamos antes, se llama "¿Y después del 4 qué?", así se llama el libro. Y él básicamente lo que plantea ahí es que la derecha, con sus fuerzas de conspiración, no van a dejar que asuma la presidencia. Por lo tanto, era necesario ya en septiembre del 70 organizar y formar lo que él llama comandos populares, en defensa del triunfo popular, dice. Y eso para estar preparados cuando ocurra el golpe, una especie de golpe blanco que intentarían hacer. Entonces el mes de septiembre, si bien es cierto en un primer momento es de mucha euforia, de mucha alegría, también está marcado por una cierta mirada de desconfianza con lo que va a ocurrir. Pero ahí, por ejemplo, también hay un fuerte impulso de la derecha, sobre todo, de intentar, para que no se asuma del Congreso Pleno, después de septiembre, es decir, una vez que ya fue electo, campañas del terror. Eso es muy interesante. Igual en la prensa, por ejemplo, uno se encuentra a días de la elección, se encuentra con una especie de afiches que salen en el diario de este porte, más o menos. No sé si se alcanza a ver. Yo creo que sí. Es como del porte de un celular, para que se entienda. En el diario, eso es muy grande. Y dice algo así como: en Checoslovaquia los tuvieron contra el paredón. Y Allende, que pertenece a la misma idea política, ¿quieres que ocurra lo mismo? Y así termina la ficha. Hay otra ficha en donde sale Allende con Cuba, y también dicen lo mismo, de que en Cuba se matan en el frente al paredón y que es muy amigo de Fidel, y que en Chile iba a pasar lo mismo. Entonces hay un grupo ahí, creo que el nombre es Chile Joven, que hacen un llamado muy fuerte a no votar por Allende, porque se podría ocurrir todo este tipo de cosas, que la caricatura que nosotros más conocemos es el come guagua, ¿cierto? Claro. Pero eso en realidad forma parte de una cuestión mucho más amplia que también... Y los tanques entrando a la moneda. Exacto, sí. Entrando a la moneda. Y también, de hecho, en el afiche me despertó otro, que sale unos tanques, de hecho, en Checoslovaquia, que se vuelven contra el pueblo. Dicen tanques rojos, una cosa así, contra el pueblo. ¿Por qué? ¿Y cuándo trajeron a la Juana Castro? ¿En esta elección o en la anterior? No lo sé. Debe ser en esta, yo creo. La Juana Castro era hermana de Fidel Castro, pero era gusana, estaba viviendo en Miami, y vino entonces a desactivarlo, el afán del pueblo, el respaldo del pueblo a la revolución cubana, porque Cuba fue súper solidaria con nosotros durante la UP. Acá en esta zona llegaron a Lirquena, Talcahuano, barcos con azúcar, que muchos compañeros los descargaban y recordaban, porque cuando la derecha hace el desabastecimiento, que el pueblo ya tiene que tener claro, de pronto uno escucha
que la UP significó colas y sufrimiento, pero hay que ir a las causas. Si efectivamente el pueblo tuvo esa desventaja de que la gran oligarquía, la burguesía, el imperialismo hicieron estos paros contra el gobierno y además hicieron el desabastecimiento. Eso tiene una causa política, no es que Allende hubiera producido ese fenómeno. Entonces, claro, hubo una manipulación de la conciencia desde los medios de comunicación muy, muy fuerte. Sí, totalmente. Bueno, para cerrar la idea de lo que sucede después, porque me referí como un poco antes, la campaña del terror, ocurre, por ejemplo, que para intentar explicar el programa, que era también bastante confuso en varios puntos, porque se estaban haciendo cosas inéditas, desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista de la política pública. Entonces, para explicar ese programa, en Concepción, desde la radio, de hecho yo he visto al menos en prensa que en la radio se hacían esos programas radiales para explicar el programa. Entonces frente a la radio se explicaban y se hacían paneles e intentaban hablar. ¿Quiénes participaban ahí? Estaba María Eugenia Moraga, por ejemplo, de la Escuela de Economía. De la Escuela de Economía hay varios nombres que se me escapan ahora, pero son personas intelectuales, economistas, que intentan explicar a través de la radio esos programas y el programa de la Unidad Popular. Así como están en economía, también ellos van específicamente a los sindicatos, viajan y van a Penco a explicar el programa de la Unidad Popular. ¿Tú te refieres a la radio universidad? Sí, los sí, académicos sí. explicaban, porque además en Concepción estaba la radio Simón Bolívar, que fue adquirida por el Partido Comunista, pero en los finales de la UP, y estaba la radio El Sur, que tenía propiedad mixta, Partido Socialista y Partido Comunista, y esa había partido mucho antes en sus emisiones, y era una radio popular que también transmitía a favor del gobierno y que era escuchada en todos los hogares de la zona. ¿Y en esa radio igual hacían ese tipo de programas que comenta Pedro? Como de explicar... Sin duda también, pero tenía un carácter menos académico, más popular. Ok. Con la música de la época, que nuestros artistas maravillosamente nos enseñaron. A ver si alguien se acuerda, por ejemplo, La Batea, dime. ¿Conocen La Batea ustedes? Claro. Mira cómo se menea el agua en La Batea. No, yo no lo conozco. O canciones contra el Chico Saldívar, Demócrata Cristiano, cosas así. Y los diarios, pues, teníamos el Puro Chile, que era importantísimo, llegaba de Santiago, sí, pero era súper importante tener un diario de izquierda, además del Siglo, que era diario de partido. Sí, ahí igual sobre eso lo ha estudiado Carles Rivera, por ejemplo. Es súper llamativo porque uno puede pensar de que en el gobierno de la Unidad Popular, entonces a través de estos medios de prensa de izquierda, se intentó hacer una interpretación en términos periodísticos pro izquierda. Pero lo cierto es que en términos numéricos, a través del Mercurio y las fuerzas de derecha, siguen teniendo una amplia mayoría de dominio comunicacional. Hasta la Entonces, actualidad. sí, hasta la actualidad. No, pues. Pero entonces, en el periodo de la Unidad Popular, Carla Rivera estudia que en términos de comparación eran muy mayores la estrategia comunicacional que tenía la derecha a través del Mercurio y otras empresas más asociadas, y después muy por debajo le seguía la prensa de izquierda, que pese a esto también empezó a crecer de manera igual muy importante. Para ir finalizando, ese punto me gustaría tocar, igual creo que no lo abordamos tanto. ¿Cómo ustedes vieron el ambiente político? Por ejemplo, ¿hubieron en ese sentido, tras el triunfo como de la Unidad Popular o durante ese periodo de campaña, conflictos como entre la derecha? Yo igual estuve leyendo un poco y pude ver que ocurrieron algunos atentados como a las casas donde se encontraban como los partidos, a las sedes, digo, de partidos. ¿Usted vio algo de eso? ¿Le contaron? Si nos pudiera comentar. Sí, pues era un periodo de disputa, evidentemente, del poder. Nosotros decíamos que teníamos Allende en la moneda, en el Ejecutivo, pero el poder popular no estaba sumamente tan bien consolidado. Hubo atentados a las torres de la televisión católica, me acuerdo que eso fue con mucho escándalo. Hubo algún muerto por ahí. Hubo un incidente lamentable que tuvo un compañero del MIR muerto en Agüita la Perdiz, creo, que también significó unos roces bastante complejos. O sea, la violencia empezó a crecer lamentablemente y agudizarse cuando organizamos las JAP, las Juntas de Abastecimientos y Precios. También tuvimos dificultades en algunas partes, particularmente recuerdo que gente... Bueno, el fenómeno fue extraño porque nunca habíamos vivido eso, pero después del golpe hubo gente que delató
que fue avisarle a las comisarías, en tal parte yo vi armas, nunca vio, pero era un poco la revancha de no haber tenido, según ellos, acceso a algún tipo de alimentación que se repartía, que en la experiencia, en la mayoría de la JAP fue absolutamente correcta, pero en algunas partes hubo algunas situaciones no tan transparentes, y eso significó que la gente reaccionara repudiando la Unión Popular, y eso todavía uno lo escucha por ahí, Sí. ¿no? Que hubo colas, que se robaban las cosas. Eso fue excepcional. La gran mayoría de las JAP funcionó correctamente, y la prueba de ello es que era un desabastecimiento artificial. Todos sabemos Claro. que al día siguiente del golpe todos los negocios aparecieron con su mercadería disponible para los usuarios, y que simplemente se había ocultado para hacer chirriar la economía chilena, como habían dicho desde Estados Unidos. ¿Y tu perspectiva? Ya, Para ir finalizando el tema. sobre politización, ¿no? Sí. Sí, bueno, en Concepción, siempre hablando desde Concepción, la politización se ve en varias cuestiones. Yo, por ejemplo, en testimonios me han contado que un grupo específico de Patria y Libertad, por ejemplo, en esto ya en los 73, por ahí, mediados, lo que hacían era me contaban que antiguamente los postes de electricidad tenían una especie de agujero en donde cabía algo así como un cono de confort. Entonces en ese espacio a veces ponían dinamitas y hacían estallar, y con eso por supuesto afectaban y además asustaban con el abastecimiento de electricidad. Entonces en algún momento se destaparon esos con cemento, y esta persona recuerda cómo él de pronto iba caminando y explotan una de esas cuestiones, y gente corriendo, y después estos son de esta organización, qué sé yo. Ahora bien, también hubo conflicto al interior de la izquierda. Tal vez el caso más famoso es un enfrentamiento en la Universidad de Concepción. No está muy claro en realidad quiénes se enfrentaron, no hay mucha claridad, pero básicamente algunos plantean que algunos elementos del MIR y del PC, pero no hay mucha claridad. Pero lo que sí es cierto es que hay un enfrentamiento entre estudiantes de un mismo grupo o de proyecto político, en este caso, de izquierda. Entonces las tensiones empezaron a crecer básicamente por una especie de diferencia en los ritmos de la revolución, que eso también es una cuestión muy importante. Mientras que para uno había que mantener una postura más bien de paso a paso, institucional, para otros había que, entre comillas, acelerar el proceso, lo que significaba de manera muy concreta avanzar en más, no sé, acciones de expropiación, por ejemplo, y todas esas cosas en definitiva contribuyeron ya definitivamente a caldear los ánimos. Ahora, por último, yo quisiera, a partir de las investigaciones que he hecho, referirme a una cuestión muy importante, que es que incluso en esta fecha tan tardía como 72, 73, por ejemplo, hay algunos profesores del área de ciencias sociales que investigaban estos procesos en el proceso mismo. Es decir, estaban allí mismo en las GAP, por ejemplo, en tomas de terreno, participaban y estudiaban, intentaban a través de la ciencia social intentar aportar a los procesos. Y entonces ellos nunca desistieron de seguir investigando, de seguir aportando desde el conocimiento científico, digamos, a los procesos, en este caso en curso, el proceso revolucionario. Lo cual a mí igual me llama mucho la atención, porque en otras partes se hacía un llamado a alarmas directo, a abandonar toda actividad del pensamiento, y en el caso chileno es muy llamativo porque no ocurre eso. Hay una cita que también me la sé de memoria porque siempre la tengo en la cabeza, de un intelectual que es Antonio dos Santos, brasileño. Él en una revista decía algo así como: y la ciencia no puede abdicar de su papel en tiempos como los actuales. Eso finales del 72. Entonces eso también es muy importante, que pese a que había una politización desde el plano cultural, desde el plano intelectual, se siguió intentando apoyar y entregar elementos para comprender el proceso. Para finalizar, muy acotado, quería pedirle a cada uno de ustedes, desde su mirada, que les pudieran enviar un mensaje a quienes nos escuchan, sobre todo aquí esperamos que sea juventud principalmente, ese es nuestro público objetivo, sobre la importancia de hablar de estos hechos históricos, y también la importancia del rescate de la memoria, sobre todo que estamos a puertas de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado.
Bueno, evidentemente estas actividades, que son muchísimas, que han surgido en torno a estos 50 años del golpe, nos han permitido y nos deben seguir permitiendo ahondar, profundizar los conocimientos de la época, porque por lo general, lamentablemente todavía, uno escucha afirmaciones que son... Claro, son de las vivencias de la gente. Sufrimos mucho en la Unidad Popular, dicen algunos. No había que comer, había que hacer cola. Pero eso fue el resultado, la consecuencia de un proceso que hizo todo lo posible hasta terminar con la vida de Allende y de mucha gente para impedir que este proyecto político en el marco de la Guerra Fría que señalaba Pedro recién se diera, porque hoy día no es posible pensar en un proceso semejante, no se repite, este proceso no se repite. El mundo cambió, las condiciones cambió, las formas de política cambiaron, la tecnología nos tiene viviendo de otra manera, pero sin embargo la lucha de clases permanece. Siguen siendo algunos pocos poderosos y muchos desvalidos que engañosamente también no se sienten pobres. Porque existe una esclavitud nueva que yo llamo a la tarjeta de crédito. Entonces, la lucha de clases no ha terminado, está disfrazada de otra manera, no se nos nota la pobreza, pero la pobreza existe. Existe la pobreza material y la pobreza intelectual también. Mensaje: leer, estudiar, conversar, no cerrarse a escuchar. Sí. Bueno, el Tomás Mulián hablaba del ciudadano credit card en relación a eso. Bueno, un mensaje muy breve también, exactamente lo mismo. Yo iba a decir, leer, muy importante leer, y ahí tal vez uno o dos libros. Hay uno de Julio Pinto que se llama Cuando hicimos historia, que es muy interesante, y tal vez también dar algunos nombres de lo que sucedió en Concepción. Están los trabajos de Dani Monsalves, que él estudia, es verdad que es la dictadura, pero igual aborda algunas cosas. Mario Valdés, Javier Ceballos, Claudia Maldonado, Javier González, bueno, yo me llamo Pedro Altamirano. Habemos un grupo que trabaja esto, intentar recuperarlo. Entonces eso es lo primero, leer mucho, no temer a la conversación, porque hay alguna gente que piensa que hay algunas cosas que no se tienen que hablar, y yo soy de la idea de que absolutamente todo se tiene que hablar para descubrir, mientras uno habla, las contradicciones, los puntos de vacío, y eso es importante, no temerle a la conversación para poder llegar a algunos acuerdos, porque es impresionante que en la actualidad no lleguemos a acuerdos de cosas tan básicas. Es muy largo eso, pero eso es como el para otro capítulo lo dejaremos. Bueno, quiero agradecerles a Olimpia y a Pedro por acompañarnos en este primer capítulo. También agradecer a quienes nos escuchan a través de la radio o Spotify. También nos pueden buscar a través de nuestras redes sociales, que es Memoria en Resistencia, Bio en Instagram, en TikTok, Facebook no tenemos. Y también están las redes sociales de la radio, la página web, que es www.espaciofm.cl, que también pueden ahí sintonizarla, durante la semana. Ya, nos vemos en el próximo capítulo aquí en Memoria en Resistencia, Bio. Muchas gracias. ¿Cuánto sabemos realmente acerca del gobierno de la Unidad Popular y la dictadura en nuestra región? ¿Qué hay más allá de los clamores de los medios o las posturas de la ultraderecha? Revisemos los principales hechos en Memoria en Resistencia, Bio, una conversación para explorar las verdades silenciadas y los relatos que moldearon nuestro pasado.